Bien, hemos estado estudiando el Padre Nuestro en la Escritura. Nos hemos estado auxiliando en el Catecismo de Hércules Collins. Como bien les había dicho, son 7 peticiones en la oración del Padre Nuestro, una oración modelo, una oración que Cristo no podía elevar porque Cristo nunca cometió pecado. Por tanto, Cristo no podía pedirle al Padre que le perdonara sus deudas ni nada de eso, porque Jesús nunca pecó. Por tanto, él hizo una oración que nos pudiera servir a nosotros como un modelo de cómo serían ese tipo de oraciones que al Padre le gustaría que nosotros elevásemos al Señor. Ahora bien, en el libro de Arthur Pink, que también me estaba haciendo de mucha ayuda, él dividió la oración en 7 peticiones, 3 primeras y 4 después. Sin embargo, el Catecismo de Hércules Collins no la divide en 7, la divide en 6. O sea, 3 primero y 3 después. Ya que estamos estudiando o nos estamos auxiliando en el Catecismo de Hércules Collins, por tanto, vamos a entonces hacer esa división 3 y 3. Esta sexta división sería, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, Hércules Collins pone eso como una sola cosa. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Arthur Pink lo divide en no nos metas en tentación, una, mas líbranos del mal, otra. Pero bueno, vamos a guiarnos por lo que enseña el Catecismo de Hércules Collins. El Catecismo de Hércules Collins, en la pregunta 150, dice, ¿cuál es la sexta petición? Y responde, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, ahora va a parafrasear lo que dice la Escritura y dice, puesto que somos tan endebles y débiles por naturaleza, que no podemos permanecer en pie ni un momento o instante, y nuestros enemigos sumamente mortales, que son Satanás, el mundo y nuestra propia carne, nos opugnan y asaltan incesantemente, sosténnos, afírmanos y fortalécenos por el poder de tu espíritu, para que en este combate espiritual no cedamos como conquistados, sino que lo resistamos con firmeza todo el tiempo hasta que al fin obtengamos la victoria plena y perfecta. Eso es lo que le está diciendo ahí. Básicamente se puede dividir el párrafo, la idea que pone Hércules Collins, en 2 ideas principales. Número 1, tenemos 3 enemigos que nos están atacando constantemente. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? El cristiano tiene 3 enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Estos son todos nuestros enemigos. Todos aquellos que se nos oponen son Satanás, que es el acusador, y todas las huestes espirituales de maldad, obviamente. El mundo, que es lo que Babilonia, el sistema maligno que se opone a la corriente cristiana, y nuestra propia carne. Estos 3 enemigos nos están atacando constantemente. Esa es la primera idea. Y la segunda idea es el resultado. Bueno, ya que nos atacan constantemente Satanás y sus demonios, el mundo y también nuestra propia carne, la segunda idea entonces, Señor, afírmanos y fortalécenos. Y no deje que cedamos, me gustó esa frase, como conquistados. La idea es como que no deje que ellos nos conquisten a nosotros, sino que tú manténnos firmes, haciéndoles resistencia hasta que obtengamos la plena y perfecta victoria. Esas son las 2 ideas principales. Ahora bien, antes de comenzar, teniendo en cuenta que en Mateo capítulo 6 lo que dice, no nos metas en tentación, tenemos que aclarar un poco ahí la frase, porque realmente cuando lo lees en español suena un poco raro. No me metas en tentación. Decirle eso al Señor, que no nos meta en tentación, cuando la Biblia dice claramente que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué? Si Dios no tienta a nadie, ¿por qué Jesús en la oración modelo incluye esta frase? No nos metas en tentación. Si la Escritura dice que Dios no tienta a nadie, o sea, Dios no tienta a nadie, ¿por qué Cristo dice esto? Bueno, tenemos que aclarar que la palabra tentación en griego es peirasmos, que está relacionado con peirazo, que significa tentar. Ahora, la palabra tentar en la Biblia es usada con 2 acepciones de la palabra. ¿Qué cosa es una acepción o entrada? Si usted busca en un diccionario, no sé si recuerdan los diccionarios de Cervantes que había antes, por lo menos en el premio. Mi mamá, como era profesora de español y literatura, tenía muchos diccionarios, y yo recuerdo que yo buscaba constantemente en el diccionario de Cervantes, y cuando usted mira una palabra, vienen diferentes entradas de la palabra. ¿Qué cosa es diferente entrada? Significa que esa misma palabra en distintos contextos puede significar otra cosa. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me gusta, pico. Usted puede buscar en el diccionario pico, y quizás una primera acepción puede ser como un instrumento puntiagudo que se utiliza para abrir un hueco. Segunda acepción, la boca de un pájaro, o sea, el piquito de un pájaro es otro pico. Tercera acepción, la punta de una montaña. ¿Sí o no? Cuarta acepción, el verbo picar conjugado en primera persona del indicativo. El presente, yo pico. ¿Lo ven? O sea, una misma palabra puede tener distintas formas de usarse y distintos significados de acuerdo al contexto. En un contexto pico puede ser el pico, en otro contexto puede ser el pico, en otro contexto puede ser que subía el pico, turquino, en otro contexto que yo pico, el qué. ¿Ok? Así mismo ocurre con la palabra tentación. La palabra tentación o la palabra tentar, el verbo tentar, es usado en el Nuevo Testamento con 2 acepciones. Una acepción que no es mala en sí y una mala. O sea, hay una que es como que neutral, no es mala en sí, y hay otra que es mala. Ahora, la mala ya sabemos cuál es, tentar, la tentación, esa es la mala. Ahora, hay una que es neutral,
es la palabra probar. Probar. Esa es la que no es mala en sí. Por tanto, podemos ver que puede haber una prueba que, aunque la Biblia la traduzca tentación, pero es una prueba realmente incluso enviada por el Señor. En ese sentido es que la oración dice, no nos metas en tentación. Lo que se le está pidiendo a Dios es no nos entres, no nos pongas a prueba en un momento X dado, sino que líbranos del mal. Vamos a ver algunos pasajes en los cuales se usa esa misma palabra, incluso la Reina Valera del 60 la traduce como prueba. Vamos a mirar Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice de la siguiente manera, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y miren la palabra aquí, en diversas pruebas. Tradujo, la Reina Valera del 60, pero la palabra que viene ahí en griego es peirazo. O sea, tengan sumo gozo cuando se encuentren en peirazo, y peirazo es probar o tentar. ¿Lo ven ahí? Y está diciendo, hermanos, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. De manera tal que un peirazo puede ser una tentación que fue un demonio, una tentación del mundo, una tentación de la propia carne, o puede ser una prueba por la cual nosotros estamos pasando. Miren Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, para que veamos la misma palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren lo que está diciendo Pedro, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién determina si es necesario o no tener que pasar por esas peirazos? Obviamente es el Señor. Dice, tendréis que pasar por diversas pruebas. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Quién somete la prueba a fe para que la fe sea refinada como el oro? Es el Señor, definitivamente. Dice en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que todas estas pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida son para que cuando Jesucristo sea manifestado, Él sea hallado en alabanza, gloria y honra. O sea, esas pruebas, en cierto sentido, le dan gloria al Señor. Esas pruebas son peirazos y es la misma palabra de tentación. Por tanto, debemos entender que cuando la Biblia dice no nos metas en tentación, teniendo en cuenta que tenemos otro texto en la Escritura que dice que Dios no tienta a nadie en el mal sentido, pues lo único que nos queda es el sentido neutral de la palabra. Se le está pidiendo a Dios, Señor, no dejes que pasemos por pruebas, sino que más bien líbranos de todos esos males, de todas esas calamidades. Líbranos y no nos dejes que tengamos que pasar por pruebas. Ahí mismo, en Pedro, ahí mismo donde estamos en el 1 de Pedro, por el capítulo 4, versículo 12, también utiliza la palabra. Dice, amados, no os sorprendáis, del fuego de prueba, mírenlo aquí, ahí está peirazo, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Sabe? Esto no es nada extraño. ¿Por qué no es nada extraño? Y aquí se cae todo el movimiento de la prosperidad y todo el movimiento apostólico de decreta y Dios te va a bendecir y Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque en Filipenses, vamos a buscarlo porque esto es clave. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros ¿quiénes? A vosotros los creyentes, ¿ok? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, vamos a hacerlo de manera personal, a ustedes, la Iglesia Bíblica Bautista, Evangelio de Gracia, se les ha concedido por causa de Jesucristo. ¿Qué se nos ha concedido? Que tengamos dinero, que tengamos mansiones. No, no es eso lo que dice. Dice el texto, no solo que creáis en Él, lo cual significa que la fe es un don, a nosotros se nos concedió que creyésemos en Él, sino también que padezcáis por Él. Por tanto, las pruebas y las aflicciones, que para nosotros son vistas como algo terrorífico y algo que nos está aplastando, Dios las mira como una concesión. Dios las mira como algo que realmente no somos dignos ni siquiera de sufrir por causa de Cristo. Señores, Cristo es tan lindo a la presencia de Dios, Cristo es tan bueno, Cristo es tan glorioso a la presencia del Padre, que sufrir por Él es realmente un gran privilegio que tenemos los cristianos. Y así es como lo mira la Escritura. Por eso cuando usted ve a Dante Gebel, cuando usted ve a Cachuna, cuando usted ve a Yesenia Ten diciendo que empodérate, que no, que Dios y que no te va a pasar nada malo, recuérdales a esa gente que Pablo dijo que sufrir por Cristo es un gran privilegio. Dios no nos va a librar de las pruebas en este mundo, sino que Él se va a glorificar en medio de las pruebas a través de nosotros. Por eso es que dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Después en otro pasaje dice, nuestra fe es la que ha vencido al mundo.
hermanos, al final vamos a vencer, sí o sí. Piensen en un mártir que lo matan. Mi pregunta, ¿él perdió la batalla realmente? Él perdió la batalla cuando resuciten todas las personas y se pongan delante de Cristo, todos los seres humanos. El que mató al mártir cristiano y el mártir cristiano, ¿quién de los dos es el que va a ganar? Porque el mártir será llevado a la presencia y al gozo eterno, y el asesino será arrojado a las llamas que arde con fuego y azufre. Y dice la Escritura que el que ríe último, ríe mejor. Por tanto, sufrir por Cristo es realmente un privilegio. En ese sentido, todos pasamos pruebas, reirazo. Todos las tenemos que enfrentar. Ahora bien, la palabra también tiene una connotación mala. Y aquí es donde vamos a aplicar esa mala connotación. La palabra también puede significar literalmente una tentación, como una cosa mala. Lo que sí les puedo asegurar es que cuando es esa cosa mala, no viene de Dios. No viene de Dios. ¿Cómo usted va a saber cuando tiene una propuesta, vamos a decirlo así, a ponerlo en un término que se pueda entender delante de ti, si viene de Dios o si viene del diablo? Si viene de Dios, no te va a inducir a pecar. Si viene del diablo, va a llevar implícito algo que está incorrecto o algo que es pecaminoso. Por ejemplo, leemos en Lucas capítulo 4, versículo 13, en este pasaje, Lucas capítulo 4, en el versículo 13, dice claramente, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y aquí tentación ya está siendo usada en la mala connotación. Peirazo, pero ya en la mala connotación. El diablo había estado tentando a Cristo por 40 días y 40 noches. Quiero aclararles que la Biblia narra solamente 3 tentaciones, pero dice la propia Escritura que él estuvo los 40 días tentándolo. Lo que pasa es que Lucas y Mateo fueron selectivos, o lo que registraron los evangelios fueron selectivos al poner esas 3 que se consideran que fueron las 3 más duras para Cristo, y por eso se ponen esas 3 específicamente. Pero no fueron 3 tentaciones. Fueron los 40 días y las 40 noches ahí todo el tiempo el diablo tentando a Jesucristo. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 13, viene el uso de la palabra también en una mala connotación. Dice en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ahí está peirazo, en el tiempo de la prueba se apartan. La diferencia de ser probado y tentado teniendo a Cristo del que no la tiene es esa. Si usted mira este pasaje, en este pasaje se está hablando de la parábola del buen sembrador. Una parábola donde Cristo está hablando de las distintas respuestas, vamos a decirlo así, que tendrán las personas al evangelio. Si usted mira, en el versículo 12 dice, los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, mira la frase, por algún tiempo. Ahí está la frase. Creen por algún tiempo. ¿Y qué es lo que va a determinar que se vayan? Lo dice el texto, cuando llega la prueba. ¿Se dan cuenta que la prueba es incluso necesaria para que tú te des cuenta si el cristianismo tuyo es genuino o si tú estás aquí por otra cosa? Los verdaderos creyentes, obviamente, el pasaje lo enseña, cuando viene la prueba, no sé. Ellos aguantan. El falso creyente cree por un tiempo, después cuando llega la prueba, la tentación, es la palabra que dice ahí, peirazo, se van y se aparta. Por tanto, sí, a veces son hasta necesarias para revelar lo que hay en nosotros mismos. Miren 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Dice la Escritura, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación. Mi pregunta, ¿de dónde viene esa tentación? Ahí, ¿del diablo, del mundo o de la carne? De la carne. Porque te está diciendo que es la persona que quiere enriquecerse. O sea, es un deseo interno y ese deseo interno de quererse enriquecer genera internamente también una tentación y un lazo y al final los termina destruyendo. ¿Ven ahí la palabra? Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos, y reservar a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. O sea, dice claramente el texto que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. O sea, esto también puede significar
la frase de Mateo. Y no nos metas en tentación, la idea es líbrame de esas tentaciones malas. O sea, básicamente puede ser interpretado o traducido de dos maneras distintas. No nos metas en tentación en el sentido del Señor, no dejes que pase por ninguna prueba. Y también no dejes que la tentación mala, ya sea de Satanás, del mundo o mía, llegue a mí, sino que líbrame de ella. No dejes que llegue a mí. Y si llega a mí, dame una vía de escape para salir de ella, que de eso voy a hablar ahora. De esa famosa vía de escape. Dice, vamos a buscar el texto un segundo y lo vamos a analizar primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que el Señor da un escape. Esto es una promesa en las Escrituras. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Miren lo que Pablo le está enseñando a esta iglesia. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación, ahí está la palabra, ningún peirazo, no les ha venido ninguna peirazo que no sea humana. O sea, todas las tentaciones que han venido son humanas. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, dice el texto, y está implícito en el pasaje, que Dios a veces sí deja que seas tentado. ¿Sí o no? Dice, no los dejará ser tentado más de lo que. O sea, que hay veces que sí te dejas ser tentado por un tiempo. La Confesión de Fe de Filadelfia lo dice claramente en uno de los pasajes, en uno de los párrafos. Qué lástima que no la traje. Pero lo voy a decir más o menos parafraseado con mi mente. Dice que hay en algunos momentos en los cuales Dios retira su gracia de los propios creyentes y los deja caer en cierto grado de tentación por algún tiempo para que se den cuenta de su negligencia y para que pongan como que más empeño en su vida devocional y se consagren más al Señor. Algo así, dice la Confesión de Fe de Filadelfia. Lo dice claramente, Dios sí nos deja ser tentados por un tiempo. Pero la fidelidad de Dios es tan grande que mira lo que promete, que Él da juntamente con la tentación. Miren ahí. Viene la tentación y ahí mismo está la salida, te la da el Señor. Juntamente con una salida para que puedas soportar. No hay ninguna tentación que los cristianos no podamos soportar. Yo estoy claro, me cae porque soy un ser humano igual que ustedes, porque pareciera, como lo estoy diciendo yo, como que yo nunca he cedido ninguna tentación. No, yo he cedido 20,000 veces a una pila de tentación. 20,000 veces. Y ha sido por negligencia mía, porque Dios siempre da una salida. Lo que he sido yo, que terco y testarudamente queriendo disfrutar de los placeres mundanos, vamos a decirlo así, pues no he cogido esa salida, pero la promesa está ahí. Dios permite la tentación, pero juntamente con la tentación da la salida. Una vez escuché a Josías Grauman hablar acerca de la tentación de Jesús. Y dice Josías Grauman, imagínense ustedes en el día del juicio, cuando se le pare un hombre delante a Cristo y le diga, no, Jesús, imagínate, es que tú no entiendes. Oye, no es fácil la tentación, yo no pude aguantar, no pude resistir, pero Jesús, tú no tuviste pecado, tú no tienes ni idea de lo que es esto, tener que lidiar con una tentación, yo no aguanté. Y dice Josías Grauman, que ese es el argumento más débil que se le puede dar a Jesús. Porque dice Josías Grauman, ¿quién sabe más de la tentación? Ese hombre que vamos a suponer que fue tentado durante 10 días y al quinto día cayó. Y Jesús, que fue tentado durante 40 días. ¿Cómo este hombre le va a decir, tú no sabes lo que es la tentación? Cuando Jesús aguantó más tiempo bajo la tentación que ese hombre que cayó. Por tanto, si hay alguien que sabe perfectamente lo difícil que es soportar la tentación, es Cristo. Por eso es que dice la epístola a los Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque Él fue tentado en todo. Él sabe lo que es. Yo estoy seguro que cuando el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, Él sabía lo que era decir, caballero, yo puedo ser así ahora mismo y convertir y comer porque tengo hambre. Él sabía esa batalla interna que se no lo hago, Dios me está mirando, no lo puedo hacer, sí, no lo puedo hacer. Esa batalla interna, Él sabe lo que es. Por eso se puede compadecer de nosotros y nos brinda una salida. ¿Cuál es la salida? La salida depende del caso, pero me gusta el caso de José. Dice la Escritura que la esposa de Potifar lo estaba invitando a tener relaciones sexuales constantemente. Y dale, y él, no, yo no puedo hacerle eso ni a tu esposo ni a mi Dios. Y yo no puedo hacerle eso. Y un día, coincidentemente, yo no creo que eso sea coincidencia, eso fue el decreto divino. ¿Ya? Nosotros entendemos que todo lo que ocurre es porque si Dios le permitió una prueba a José. Y tú dices, ¿por qué se lo hizo? Bueno, miren, ahora nosotros como hablamos de él, de que el ejemplo que él dio para nosotros, bueno, Dios lo usó para su gloria esa prueba. Un día llega José y qué casualidad, ese día ningún trabajador había ido a trabajar a la casa de Potifar, estaba esa mujer sola ahí y José era el mayordomo. ¿Qué le hizo la mujer? Se le tiró para arriba y le dijo, dale, que este es el momento. ¿Cuál fue la salida que tuvo José? Salir corriendo desnudo. La mujer le quitó, a tal punto lo agarró que le sacó la ropa. Recuérdense que usaba como unas togas, seguro que lo cogió y él quizás hizo algo como esto y ella se quedó con la ropa y como estuviera.
salió, agarró, corre, esa fue su salida. Dios nos da siempre una salida. Debemos coger esa puerta, porque esa es la promesa. El Señor dará una salida para que podamos resistir la tentación. Los creyentes debemos orar para que no seamos llevados por esa fuerza que genera esa tentación y que no nos saquen fuera de control. Y es lo que decía el Catecismo de Hércules Colin, que no seamos conquistados. No podemos ceder conquistados. Cuando usted está luchando contra la tentación, básicamente es una batalla. Y cuando usted cede, literalmente usted se conquistó. O sea, usted fue conquistado. Es como si me hubiesen atado y en contra de mi voluntad, pero ya atado por esa conquista que me hicieron, en la cual la persona es culpable también. Usted es arrastrado hacia las filas del enemigo porque usted dejó que le pusieran la soga. Y le voy a decir algo, eso es un efecto dominó. El pecado tiene ese problema. Usted comete un pecado hoy y ese pecado genera y te obliga a hacer otro. Y ese otro te obliga a hacer otro y ese otro te obliga a ver, es un efecto dominó que eso ya después llega un momento que no hay quien lo pague. Por eso con el pecado hay que cortar tajante en el momento. Ahora bien, miren Mateo capítulo 26, versículos 41. Vamos a fijarnos un poco en los evangelios. Mateos capítulo 26, versículo 41. Dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Cristo nos dejó en la escritura qué tenemos que hacer, nos dejó dicho. Él no nos dijo, no caigan en tentación. No, pero él nos dijo, ¿cómo no se cae en tentación? Aquí está. Dice la escritura que los que velan y oran, eso es lo que está diciendo Cristo en el pasaje, los que velan y oran no entran en tentación. O es más difícil ser conquistados por la tentación. La mayoría de las personas que ceden a la tentación es porque en un cierto punto de su vida comenzaron a ser negligentes en las áreas que tienen que ver con los medios de gracia. Dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de estar en comunión, y ese alejamiento lleva como resultado que te vuelves más vulnerable a los ataques y caes y cedes con mayor facilidad. Miren Marcos capítulo 14, versículo 38. Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne siempre es débil, pero no satisfagáis los deseos de la carne. Y miren Lucas capítulo 22, versículo 40 y 46. Lucas capítulo 22, versículo 40 y después el 46, dice el 40. Cuando llegó él a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Miren el 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Yo quisiera que cada uno de nosotros personalicemos esa frase para nosotros. ¿Por qué duermo? Levántate y ora para que no entres en tentación. Todas las personas cuando caen en pecado, cuando ceden a la tentación, que dicen, pero es que ahí siempre hubo un descuido paulatino, eso no viene, nadie está bien hoy, súper bien hoy, y mal mañana. Eso fue una degeneración progresiva, en donde se dejó de usar los medios de gracia por un tiempo y ese enfriamiento más tarde o más temprano devino en la consumación de algún pecado. Eso no viene de la noche a la mañana. Nadie cae en adulterio de hoy para mañana. Nadie cae en pornografía de hoy para mañana. Nadie cae en robo de hoy para mañana. Nadie cae, eso no. Hay un momento en el cual tú te permites algo y ese algo te lleva a otro algo y otro algo y otro algo. Cuando vienes a ver, ya estás errado. Por tanto, debemos solicitar ayuda al Señor. Juan 15:5, no lo vamos a buscar. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nada qué? Porque yo separado de Cristo puedo acabar. Nada bueno. Separados de Cristo, nada bueno podemos hacer. Él es la fuente de todo bien. Por tanto, cada uno de nosotros, para no ceder a la tentación, tenemos que estar reguindados, unidos a Cristo. Y líbranos del mal, viene siendo la segunda frase. No nos metas en tentación, ya vimos lo que era, mas líbranos del mal. La palabra ahí puede ser traducida, y fíjense que ahí hay una ambigüedad. Esto ocurre en traducción. En traducción hay veces en las cuales la palabra que se usó está de una manera en la que puede significar esto o puede significar aquello. Y tú no sabes cuál de las dos es. Y en ese caso el traductor tiene que tomar una decisión.
Él tiene que, en este caso, leer el contexto y mirando el contexto, lo que viene diciendo, puede decir, bueno, pues yo creo que aquí específicamente es esto lo que quiso decir. Eso es lo que pasa en Gálatas 5 cuando habla del fruto del Espíritu. Cuando dice el fruto del Espíritu es amor, paciencia, y hay una parte que dice fe, longanimidad. A la palabra fe que viene ahí, en griego dice pistis, y pistis significa fe y significa fidelidad. Puede ser fe o puede ser fidelidad. Por eso es que usted ve en la Reina Valera del 60 dice fe, pero si usted busca en la Biblia de las Américas dice fidelidad. Yo personalmente creo que aquí se equivocó la Reina Valera del 60 y es fidelidad. Como dice la de las Américas, porque si usted lee lo que viene hablando Pablo ahí, todos son aspectos del carácter. La longanimidad es la resistencia, la templanza, que es el dominio propio. Todo eso lo está hablando el amor. Entonces son cosas que se ven y la fe no se ve, pero la fidelidad sí se ve. Entonces yo creo que ahí la Reina Valera del 60 se equivocó. El fruto del Espíritu ahí realmente pistis es fidelidad. Aquí pasa lo mismo. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. La palabra ahí que viene para mal puede ser traducida como mal, que fue lo que tradujo Reina Valera del 60, o puede ser traducida como maligno. Y en dependencia de la palabra cambia el significado totalmente. Si es del mal, es cualquier cosa que sea mala. Si es maligno, se está refiriendo específicamente al diablo. ¿Cuál de las dos es? No sé. Pero en ese caso creo que la Reina Valera del 60 hizo una buena traducción al poner el mal, porque cuando vienes hablando en el contexto, te está hablando antes de la tentación. Y la tentación son cosas malas. Por tanto, creo que fue una buena traducción poner ahí el mal. Pero quiero aclarar que pudo haber sido fácilmente líbranos del maligno. Pudo haber sido también la traducción. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 3, versículos 8 y 9. Vamos a leer desde el 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Vamos a analizar ese texto. Lo primero que les quiero decir es que una de las maneras de Dios librarnos de hacer el mal es librarnos de tentarlo a Él. La Escritura lo dice claramente, no tentarás al Señor tu Dios. Usted tienta al Señor su Dios cuando usted hace algo que usted no debería hacer. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo hipotético. Usted sabe que en el barrio tal, donde venden caramelos y usted quiere comprar después de las 8 de la noche, usted no puede pasar por ahí porque ahí asaltan. Por ejemplo, un ejemplo hipotético. Y usted a las 8:30 tiene deseo de comer caramelo. Y usted se levanta y dice, yo voy a ir ahí y voy a comprar caramelo porque el Dios mío es más fuerte que el que está en el mundo y en el nombre de Jehová de los ejércitos yo voy a entrar ahí y a mí no va a pasar nada. Eso dice la Escritura que es tentar a Dios. Eso fue lo que el diablo quiso que Jesús hiciera. Tírate. Si al final la Escritura dice, y le citó el Salmo 91, a sus ángeles mandará que te guarden acerca de ti. ¿Vale? Si la Escritura dice que a sus ángeles mandará. Ahí pueden ver la tentación, es como que sí, yo voy a ir si el Señor nos protege. Sí, pero no. La Escritura dice, por eso Jesús le respondió y le dijo, sí, es verdad. Escrito está también. O sea, es verdad lo que me está diciendo, pero hay otro texto en la Escritura que regula eso. No es que yo lo puedo tentar donde me dé la gana a mí. No es que yo puedo pararme en un rascacielos, como dice la Escritura, que sus ángeles mandará, yo me puedo tirar y yo, no, el ángel no va a dejar que yo me traiga contra el piso y me va a aguantar en el aire. No. Eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Que yo no puedo tentar al Señor. Si por alguna casualidad, en una circunstancia que no dependió de ti, te ves en ese barrio a las 9 de la noche, tú puedes confiar que el Señor está contigo y te va a proteger, pero usted no debe ir a buscar la tentación. Usted no debe ir a evangelizar un burdel donde hay mujeres desnudas, donde usted las pueda ver, porque no tentarás al Señor tu Dios y tú no te pondrás tampoco esa tentación delante de ti. No, yo voy al mundo a conocer a mis hermanos, a mis amigos, yo voy ahí porque ahí están los amigos míos que estudian conmigo, pero yo les predico el evangelio ahí, mentira, tú estás ahí porque te gusta el ambiente mundano así. Pero vas a evangelizar. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, una de las maneras de librarnos del mal es que no tentemos a Dios. Y miren lo que dice el texto. Vamos a regresar a Hebreo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si usted busca este pasaje, porque esto es una cita del Antiguo Testamento, dice la Escritura que Jehová les dijo. Y aquí en el Nuevo Testamento dice que fue el Espíritu Santo el que habló. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Y dice, un día en que me provocaron a mí, provocaron a Jehová en el desierto. Dice, el día de la tentación en el desierto. O sea, un día de una tentación donde provocaron mucho al Señor. Dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y sigue diciendo, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y se quedó toda esa generación, excepto Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Lo tientan. Ahora vamos aquí. Dice la Escritura que Dios no tienta a nadie, ¿sí o no? Pero también dice el texto que Él no es tentado de nadie. Si yo digo que Dios fue tentado, entonces se cae abajo la doctrina que estudiamos aquí de la impasibilidad de Dios.
Dios es impasible. ¿Qué significa que Dios es impasible? Que Dios no tiene pasiones. ¿Qué cosa es que Dios no tiene pasiones? Cosas como esta, que Dios no puede ser tentado. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el pueblo tentó? Y usa la palabra, miren, como la tradujeron 2 veces, tentó y probó. Donde me tentaron y me probaron vuestros padres. ¿Por qué la usa? Respuesta, por la perspicuidad de la Escritura y por los antropomorfismos. O sea, la Escritura habla de una manera humana para que los seres humanos entiendan. Lo que está queriendo decir no fue realmente que Dios se sintió tentado. Oh, me están tentando. No es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que el pueblo fue muy rebelde y se portó muy mal delante del Señor. Por tanto, una de las maneras de nosotros ser librados del mal es que no hagamos eso que hizo el pueblo. Nosotros no debemos tentar a nuestro Dios. No debemos provocarlo a ira ni hacer nada. Y si es en el caso de que nos libre del maligno, debemos orar para que el Señor nos guarde de la tentación del diablo. Recuerden, los cristianos tenemos 3 enemigos. Satanás y las huestes espirituales de maldad. Todos los demonios son enemigos nuestros. Segundo, el mundo. ¿Qué es lo que es el mundo? Una corriente que se opone a todo lo que es bueno a la vista de Dios. Y nosotros mismos, la carne está en nosotros. Cada uno de nosotros, cuando es tentado de una de esas 3 áreas. O nos está tentando desde afuera, maligno, o el mundo nos está seduciendo, o nuestra carne está provocando. Nosotros tenemos que hacer guerra total contra estos 3 enemigos. Contra Satanás. ¿Cómo se hace guerra contra Satanás? Atando y decretando y declarando. No. Dice Efesios que es poniéndose la armadura. ¿Qué es ponerse la armadura? De acuerdo a la alegoría que se está haciendo ahí, es salir a predicar el evangelio, que es el calzado de la fe, ponerse el yelmo de la salvación. O sea, tener todos nuestros pensamientos enfocados en la vida eterna y en la salvación que Cristo nos da, usar la espada, que es la Biblia, o sea, estudiar la Escritura, ponerse el escudo de la fe, o sea, cuando vengan los dardos de fuego, las dudas quieran asaltar, usted confíe en las promesas del Señor, recuerde lo que dicen las promesas y créale a Dios y no le crea al diablo. La coraza de justicia, que a la gente se le olvida mucho, la coraza de justicia es vivir en santidad, porque esa es la justicia es practicar la ley. Esa es una manera de enfrentarnos a las fuerzas del mal, haciendo nosotros lo que es bueno delante del Señor. Efesios 6, ¿sí? ¿Cómo hacemos la guerra contra el mundo? Lo leímos el domingo pasado en Romanos. No debemos amoldarnos a él. No debemos tener la forma ni el molde que tiene el mundo. De esa manera que nosotros lo enfrentamos a él, como dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, pero no tú a ellos. Es al revés. O sea, la influencia soy yo. No es que el mundo me influencia a mí, es que yo influencio al mundo. No es que la música del mundo me seduce a mí. Es que la música que hacemos nosotros aquí es la que debe seducirles a ellos. Cuando ellos vean lo distinto que somos. Por eso es que la iglesia debe alejarse totalmente de la corriente mundana, porque la iglesia debe ofrecer precisamente lo que el mundo no tiene. El mundo ya tiene reggaetón, el mundo ya tiene conga, el mundo ya tiene pachanga, el mundo ya tiene luces, el mundo ya tiene reparto, el mundo ya tiene rap, pero el mundo no tiene orquesta sinfónica, el mundo no tiene canto lírico, el mundo no tiene sobriedad, cultura, elegancia, decencia, estudios. Eso, lo que debe ofrecer la iglesia. Todo lo contrario. Si así de incultos el mundo, así de preparados y cultos nosotros. Si así de malvados ellos, así de santos y piadosos nosotros. ¿Y cómo enfrentamos la carne, que somos nosotros mismos? Pablo lo dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué dice Pablo también? Haced morir lo terrenal en vosotros, por medio del Espíritu. ¿Cómo no satisfacemos los deseos de nuestra carne? Te lo dice claramente. ¿Tienes deseos de ver 30 series? Dice la Escritura que junto con la tentación te da la salida. ¿Cuál es la salida? Una persona que no puede dejar de ver series y ver novelas. ¿Cuál es la salida, hermano? Coger la memoria y tirarla para la basura. Hermano, córtelo por lo sano. Hay personas que les hace daño las redes sociales. Yo conozco personas de esta iglesia que han cerrado sus cuentas de Facebook porque les está robando tiempo. Eso es hacerle la guerra al mundo y a la carne tuya. Te está robando tiempo. Tú no estás orando. Pero en Facebook sí siempre estás. Todos los likes tuyos no faltan. Todos tus estados están actualizados. Tú sabes lo que pasó en el mundo entero. Tú sabes que la Miss de Jamaica se cayó y se fracturó y está ingresada en terapia intensiva. Eso sí lo sabes. ¿Por qué? Porque estás pendiente de las redes sociales. Pero entonces yo vengo y te digo, mene, te quiero luparcín. Y tú dices, ¿qué cosa es eso? Porque nunca te he leído el libro de Daniel. Eso no puede pasar. Entonces ahí es donde viene que hay que cortar por lo sano. Corta la memoria. Parte el disco. Borra la música. Resetea el celular. Elimina la aplicación. Cierra la cuenta. Haz lo que tengas que hacer. Eso es combatir y no satisfacer los deseos de la carne. Como dijo Pau Watcher una vez, si tú sabes, Pau Watcher dice que había un gran mall donde él iba a comprar.
Pero dice que había un lugar donde él siempre tenía que pasar por ahí porque era el lugar más corto para llegar a un lugar donde él compraba una cosa y regresaba. Pero en ese lugar tenían unos estantes llenos de revistas pornográficas con mujeres desnudas y eso representaba un problema para él. ¿Cuál fue la decisión que tomó Bob Welch? Nunca más voy a ir a ese supermercado. Y tenía que conducir no sé cuántas millas más, pero se iba para otro, para no tener que ir a ese específicamente, porque ahí estaba la tentación. Eso es hacerle la guerra a la carne, al pecado. Eso es no satisfacer. Eso es lo que Jesús enseñó. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y siga. Ese es el cristianismo. La primera lección del cristianismo es esa, la autonegación. Todo el éxito y la victoria de la vida cristiana depende en gran medida de hasta qué punto tú eres capaz de autonegarte a ti mismo. Por tanto, a modo de resumen, hoy aprendimos que cuando le pedimos a Dios que no nos meta en tentación, sino que nos libre del mal, le estamos rogando que no nos deje pasar por pruebas, en primer lugar, y que no deje tampoco que las tentaciones que vienen de Satanás, del mundo y de la carne lleguen a nosotros. Y también que si por alguna casualidad vienen, que nosotros seamos capaces de ver la puerta y salgamos y escapemos de ella. También aprendimos que Dios es siempre fiel y Él nos da siempre una salida de la tentación para que nosotros podamos resistir. También vimos que debemos ser librados del mal, debemos orar por ser librados del mal, que bien puede ser librados del mal o ser librados del maligno. En cualquiera de los dos casos, en primer lugar, tenemos que cuidarnos de tentar al Señor. Y en segundo lugar, tenemos que cuidarnos de hacer aquellas cosas que a Dios no le gustan. En tercer lugar, tenemos que cuidarnos del diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que ser inteligentes, dice la Escritura, no ignorando las maquinaciones del diablo. Si hay alguien en esta mañana que ha escuchado todo esto y ha dicho, ok, suena muy lindo, pero yo no puedo dejar de ver mujeres desnudas en las redes porque es una tentación muy grande para mí, no puedo. Si hay alguien aquí, suena muy lindo, pero yo no puedo dejar de odiar a no sé quién, a no sé cuál que me hizo esto. Déjame decirte algo, tienes toda la razón, no puedes, no vas a poder nunca, a menos que una fuerza externa a ti opere en ti y te ayude a que tú salgas de él. Dios ha prometido que la fuerza de la operación de Él está disponible para todos aquellos que se refugien en Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Si tienes un vicio que no has podido dejar por años, no puedes, estoy consciente. Cuando una persona me dice que yo no puedo dejar de fumar, yo sé que no puede. La persona no puede, pero Cristo sí puede. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que correr a Cristo y rogarle que Él te ayude porque es verdad que tú no puedes. Cuando Cristo envíe su Espíritu a ti y su Espíritu more en ti, su Espíritu va a inyectar, infundir, soplar dentro de tu ser todo el poder omnipotente de Dios. Dice la Escritura en Efesios que el mismo poder que operó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos es la misma magnitud del poder que opera en los creyentes. Todo ese poder magnífico que levantó a Jesús de la tumba y lo volvió a sacar y lo glorificó y lo sentó a la diestra, ese mismo poder está a nuestra disposición. Por tanto, tú no puedes, pero Dios sí puede con ese poder que tiene. Por tanto, tienes que correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Primer paso, confiésale tu culpa. Segundo paso, reconoce que no puedes y pide ayuda. Y tercer paso, confía. Confía en Jesucristo. No solamente para que te ayude a salir de tu vicio, de tu problema, sino para que te salve. Solo Él es el único camino. Nadie jamás llegará al Padre ni llegará al cielo si no es a través de Él. La única esperanza que tiene este mundo pecador es Él. Por tanto, corre a Él en arrepentimiento y fe y refúgiate en Él, depositando toda tu confianza en lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Y arrepiéntete de todos tus pecados y Dios te concederá la vida eterna. Si aún así no quieres arrepentirte, dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ti. Pero no te vayas de este lugar con la ira de Dios sobre ti. Vete de aquí con Jesús.